Bueno, es para referirme al romano 4.1 del sumario. Habiendo transcurrido más de 12 años desde la sanción de la ley número romano 150790-2011 de estructura funcional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, se hace imperioso hacer una revisión y una actualización de la misma. Se podría analizar desde distintos puntos de vista y algunos serán positivos y otros negativos. Pero vuestro análisis, y con ello la posibilidad de mejorarla y desde ese punto de vista de la calidad y fortalecimiento al trabajo legislativo. Se hace necesario para ambas cámaras fortalecer el trabajo de las comisiones. Todos los legisladores saben que el gran trabajo que se hace, o debería ser así, en las comisiones, y con la vigencia de la ley, al no poder designar personal, cosa que se ha cumplido a rajatabla. Habiendo transcurrido más de 12 años desde la sanción de la ley 150700-2011, se hace imperioso hacer una revisión y actualización de la misma. Se podría analizar desde distintos puntos de vista, y algunos serán positivos y otros negativos. Pero nuestro análisis, y con ello la posibilidad de mejorarla, es desde el punto de vista de la calidad y el fortalecimiento del tratamiento legislativo. Se hace necesario para ambas cámaras fortalecer el trabajo de las comisiones. Todos los legisladores saben que el gran trabajo que se hace, o debería ser así, en las comisiones, y con la vigencia de la ley, al no poder designar personal, cosa que se ha cumplido a rajatabla. Los legisladores deben cumplir la tarea de analizar y estudiar las leyes, pero también ser secretario de actas, tomar asistencia, recordarles a los legisladores la agenda de temas, redactar los despachos, establecer los lugares de reuniones, etc. Y por eso estimamos necesario crear un cuerpo especial de directores de comisión destinado a solucionar todos los temas que han ido surgiendo a lo largo de estos años de vigencia de la ley antes mencionada. A eso se suma que en el caso del Senado hubo una serie de cargos que se fueron perdiendo, ya que solo se mantenían mientras las personas seguían ocupando ese lugar, pero en caso de jubilación, retiro voluntario, muerte, etc., el cargo se perdía, atento a lo establecido en la ley vigente. Y la experiencia nos ha demostrado la importancia, los efectos del buen funcionamiento, ¿no?, de la Cámara con contar con estos cargos nuevamente. Los legisladores deben cumplir la tarea de analizar, estudiar las leyes, pero también ser secretario de actas, toma de asistencia, recordarles a los legisladores la agenda de temas, redactar los despachos, establecer los lugares de reunión, etc. Y por eso estimamos necesario crear un cuerpo especial de directores de comisión destinado a solucionar todos los temas que han ido surgiendo a lo largo de estos años de vigencia de la ley romano 150790-2011. A eso se suma que en el caso del Senado hubo una serie de cargos que se fueron perdiendo, ya que solo se mantenían mientras las personas seguían ocupando ese lugar. Pero en caso de jubilación, retiro voluntario, muerte, etc., el cargo se perdía atento a lo establecido en la ley vigente, y la experiencia nos ha demostrado la importancia, a los efectos del buen funcionamiento de esta Cámara, de contar con esos cargos nuevamente. La división constitucional de los poderes implica claramente la posibilidad de cada uno de darse su estructura funcional y de fijar su remuneración y forma de designación. Así ocurre con la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo y con la recientemente sancionada la Ley de Escala Salarial del Poder Judicial. En este caso, como se trata de la ley que establece la estructura funcional en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que establece que después de 12 años será reformada para adecuarla a las actuales necesidades de trabajo legislativo en ambas cámaras.
A su vez, dado el contexto económico-social, se establece una serie de beneficios para el personal legislativo. Primero, una recategorización para el personal con 5 años o más de antigüedad. En segundo lugar, el pase a planta permanente de todos los trabajadores con más de 3 meses de contrato. Se excluye el personal político transitorio y en tercer lugar, se establece que cada vez que el Poder Ejecutivo otorga aumentos salariales para el personal de administración pública de manera automática, se debe incluir a todo el personal legislativo establecido en la presente ley. La división constitucional de los poderes implica claramente la posibilidad a cada uno de darse su estructura funcional y fijar su remuneración y forma de designación. Así ocurre con la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo y con la recientemente sancionada Ley de Escala Salarial del Poder Judicial. En este caso, se trata de la ley que establece la estructura funcional de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que después de 12 años será reformada para adecuarla a las actuales necesidades del trabajo legislativo en ambas cámaras. A su vez, dado el contexto económico-social, se establecen una serie de beneficios para el personal legislativo. Primero, una recategorización para el personal con 5 años o más de antigüedad. En segundo lugar, el pase a planta permanente de todos los trabajadores con más de 3 meses de contrato. Se excluye al personal político transitorio y en tercer lugar se establece que cada vez que el Poder Ejecutivo otorga aumentos salariales para el personal de la administración pública, de manera automática debe incluir a todo el personal legislativo establecido en la presente ley. A los de carácter permanente con estabilidad y a los de carácter político transitorio sin estabilidad, pero también a los legisladores para evitar decisiones arbitrarias. Se faculta al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias y prever las partidas necesarias para afrontar el gasto que demande la presente ley. Entendiendo que es una actualización necesaria y que va a permitir un mejor trabajo legislativo que soluciona temas que los trabajadores venían solicitando y genera certeza en cuanto a la estabilidad de los trabajadores, mejora las categorías y establece la actualización automática de los haberes. En cuanto al Poder Ejecutivo, otorga aumentos que cada vez serán más frecuentes y necesarios frente al problema inflacionario que vive el país. Solicito por esos motivos y los fundamentos la aprobación de este proyecto de ley. A los de carácter permanente con estabilidad y a los de carácter político transitorio sin estabilidad, pero también a los legisladores para evitar decisiones arbitrarias. Se faculta al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias y prever las partidas necesarias para afrontar el gasto que demande la presente ley. Entendiendo que es una actualización necesaria y que va a permitir un mejor trabajo legislativo que soluciona temas que los trabajadores venían solicitando y genera la certeza en cuanto a la estabilidad de los trabajadores, mejora las categorías y establece la actualización automática de sus haberes cuando el Poder Ejecutivo otorgue aumentos que cada vez serán más frecuentes y necesarios frente al problema inflacionario que vive el país, solicitamos su aprobación. Es una moción para que se vote, señora Presidenta.